Hola a todos, bienvenidos a Volvo Car España. Hoy vamos a traeros nuestras impresiones de conducción de este Volvo XC40 T5 Twin, la versión híbrida enchufable de 262 caballos, junto con el acabado R-Design. Arrancamos la prueba, vamos en marcha motor, en modo 100% eléctrico si tiene carga, y aquí por ejemplo vamos a ver una pequeña maniobra con esta cámara de 360. Además estamos en Asturias con estas impresionantes vistas, y los primeros metros en este Volvo XC40 son en modo 100% eléctrico siempre que tengamos carga. En este caso vamos a bajar un puerto de montaña, por eso veis los consumos un poco altos. Tenemos poca carga en este caso, pero vamos a ver hasta qué punto podemos recargar estas baterías. Vamos a conectar el acondicionado y vamos a ver cómo se comporta el Volvo XC40 en primer lugar en esta pequeña carretera de curvas, esta carretera de montaña. Como veis tenemos invitados especiales, a ver si nos deja pasar. Bueno, finalmente nos ha dejado. Vamos a sortear con cuidado estos pequeños baches que tenemos aquí. Es lo bonito que tiene Asturias, lo salvaje que es. Y vamos a comenzar esta prueba. Como os decía, vamos en modo 100% eléctrico, aunque tengo este modo Hold, que lo que hace es guardar la batería que tenemos, en este caso la poquita batería que tenemos, para que posteriormente la podamos utilizar. Pero como os digo, debido a que vamos a bajar un puerto de montaña, pues seguramente se nos recarga bastante esta batería de 10,7 kWh que encontramos en este túnel central de transmisión. En este caso no es de transmisión porque encontramos las baterías, no tenemos un eje que comunica las ruedas delanteras con las ruedas traseras, dado que en esta unidad, como os digo, tenemos únicamente tracción delantera. Las ventanillas. Estamos al final de la prueba de este Volvo XC40, hemos hecho ya 1289 kilómetros, hemos hecho un largo trayecto por autopista desde Madrid hasta aquí Asturias. Hoy mismo haremos el trayecto inverso y lo hemos estado aquí probando pues en todo tipo de circunstancias, en ciudad, en carretera, en autopista, y vamos a hablaros un poco de su comportamiento y de sus consumos, que es una de las cosas que más nos habéis preguntado a través de las preguntas que hemos hecho en Instagram. Dado que estamos en puerto de montaña, lo primero voy a comentaros un poco cómo se comporta. La verdad es que es una cosa que me ha sorprendido a este Volvo XC40 es lo poco que se nota este peso extra de las baterías, estas baterías de 10,7 kWh y del motor eléctrico de 82 caballos que va alojado en la parte central. No se nota, la verdad, la diferencia de peso respecto a una versión de un XC40 normal. Obviamente esas son un poco más ligeras, pero el comportamiento sigue siendo extraordinario. Sigue siendo un coche muy estable, y solo en momentos puntuales en los que exijamos al vehículo mucho rendimiento, llevarlo un poco al extremo, no vamos a notar para nada ese peso extra. Además, ahora estamos bajando el puerto de montaña, estamos utilizando los frenos de tal manera que estamos regenerando energía, como os comentaba, y esto lo que nos permitirá es tener mayor carga, luego tener mayor capacidad de la batería para utilizar posteriormente esta energía. Los frenos tampoco tienen un tacto muy diferente a los de un coche convencional. Ya sabéis que los híbridos equipan frenada regenerativa, entonces hay una parte en la que los motores eléctricos, o el motor eléctrico en este caso, es el que actúa como freno motor. En este caso no notamos una transición rara en el pedal del freno, es un freno muy progresivo. Ya os digo que apenas se nota la diferencia con un freno de un motor convencional. Además tenemos un potente equipo de frenos y
la verdad es que tienen a este Volvo XC40 de una manera muy segura. La dirección, sabéis que tenemos 3 posibilidades de ajuste. En este caso, el modo Hybrid, tenemos el nivel medio de ajuste entre menor dureza y mayor dureza. Tenemos el modo más duro, por ejemplo, en el modo Power, pero la verdad es que incluso en ese modo la dirección es bastante sencilla de manejar. Sobre todo en ciudad se nota que tenemos una dirección muy sencilla, que sabéis que es una dirección eléctrica también por todos los asistentes a la conducción que tenemos. Y como os digo, también es lo suficientemente directa como para realizar también una conducción decidida. Y remarcar lo bien que va en este tipo de carreteras este chasis CMA del Volvo XC40. Es un vehículo compacto y la verdad es que tiene un comportamiento incluso deportivo. Bastante... Os digo, estamos ante un vehículo en este caso de unos 1800 kilos aproximadamente, debido a estas baterías, como os digo, pero para nada es un vehículo torpe en este tipo de situaciones, por lo tanto es un punto a favor de este Volvo XC40. Además, la visibilidad hacia todos los lados es muy buena y tenemos mucha estabilidad, dado que también tenemos en esta unidad el acabado redesign, que incluye un chasis más deportivo que le da las versiones Momentum o Inscription, y ayudado también por estas llantas de 20 pulgadas con neumáticos más deportivos y en medida de 20 pulgadas, por lo tanto una buena sección de 2,45 garantizan un comportamiento muy divertido. Bueno, vamos a salir ahora a la autopista para enseñaros su comportamiento en este tipo de situaciones. También vamos a poner el modo Power con la respuesta. Vamos a hacer una aceleración de 50 km por hora en este modo Power hasta 120. Vamos allá. Está 120. La verdad es que la potencia de este Volvo XC40 es una potencia muy lineal y tiene muy buena respuesta en todo el rango de revoluciones. Ya sabéis que como tenemos esos dos motores, ese motor de gasolina con 180 caballos y ese motor eléctrico con 82, además con el par combinado, la verdad es que tenemos muy buena respuesta en todo tipo de situaciones. Además, una respuesta, como os digo, muy progresiva, dado que el motor eléctrico ofrece el pack en el momento cero, desde el momento que pisamos el acelerador. No es como el motor de gasolina o motor diésel que tiene una curva de pack. En este caso es una respuesta instantánea. Además, por ejemplo, ahora podéis observar en esta pantalla central que estoy a 100 y el vehículo es capaz de circular en modo 100% eléctrico. Además, considerando que estoy en modo hold. En modo hold, como os había dicho, este modo desde el cual mantenemos el nivel de carga que nosotros deseamos, pero el sistema ha sido capaz de regenerar cierta carga y me mantiene la velocidad en este modo 100% eléctrico. Ahora, por ejemplo, veis que me ha conectado el motor de gasolina y ahora estamos circulando con los dos motores, ahora por ejemplo solo con el motor diésel, con el motor de gasolina, y ahora como veis está regenerando energía. Dicho esto, vamos a ver los asistentes a la conducción. Ya sabéis que tenemos el pack IntelliSafe montado en esta unidad. Por ejemplo, vamos a probar el control crucero adaptativo. Aquí selecciono la distancia, en este caso no tengo ningún vehículo, pero bueno, veis que podemos subir velocidad de 5,5, bajar de 5,5. Tenemos también el Pilot Assist, que es el sistema de conducción semiautónoma. Esta nunca lo hagáis, siempre con las manos al volante, pero a título ilustrativo podéis ver que el vehículo es capaz de conducir de manera casi autónoma, curvas de radio amplio como puede ser esta autopista. El vehículo es capaz de centrarse dentro del carril sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, además sube la velocidad hasta 120, la máxima que permitida en esta vía. Como os digo, es capaz de tomar esta curva sin ningún tipo de problema. Pero como os digo, siempre es recomendable posar las manos en el volante y dejar que el vehículo vaya guiando
pero siempre nosotros tenemos el poder. Por ejemplo, si nosotros queremos dar más par de giro, pues no habrá ningún problema porque prevalecerá lo que nosotros digamos, lo que nosotros mandemos sobre la dirección. En cuanto al Volvo XC40, en cuanto a esta conducción en autopista, la verdad es que es un vehículo muy cómodo. La sonoridad es baja, no os dejéis engañar con este piso porque está muy estropeado, pero la sonoridad es muy baja, el motor apenas se oye, y además estos asientos de Volvo, tenéis por ejemplo el sistema Bliss de detección de objetos en ángulo muerto. La conducción es muy placentera, la suspensión filtra muy bien. Hemos hecho, por ejemplo, ese trayecto que os decía de Madrid a Oviedo sin ningún tipo de cansancio, y la verdad es que en este tipo de situaciones el vehículo se comporta de manera perfecta, porque además tenemos esta posición de conducción sobre elevada que también facilita mucho la visibilidad hacia todos lados. Además, por ejemplo, ahora en el modo que salgo a la autopista, veis que el motor de gasolina se desconecta, ahora me está recargando las baterías y veis que estoy en completo silencio. En cuanto a los consumos, es un poco difícil de deciros un consumo medio. Nosotros llevamos este 6,8, pero este consumo 6,8 ha sido aproximadamente utilizando un 15%, un 20% del motor eléctrico y un 80%, un 85% el motor de gasolina. Esto es debido a que no hemos casi recargado las baterías con la carga, con el enchufe, con un wallbox. No hemos apenas hecho este acto, pero para que veáis que aún así es posible mantener consumos muy bajos. Aquí os mostramos en la pantalla algunos ejemplos para que podáis observar algunos de los consumos que hemos obtenido en diferentes trayectos. Por ejemplo, algunos más de 120 kilómetros que hemos obtenido en medias de 4 litros, utilizando tanto motor de gasolina como motor de combustión. He estado, por ejemplo, también usando este modo Hold para mantener este nivel de, por ejemplo, este nivel de batería. Por ejemplo, lo he seleccionado en autopista para que no me consuma electricidad, y luego utilizar esta carga, por ejemplo, en poblaciones, en ciudades, etcétera, porque este modo es en completo silencio, y aún así hemos obtenido consumos muy bajos. Hemos también podido superar los 50 kilómetros en una prueba de conducción 100% eléctrica, y además considerando que esta unidad equipa, como os decía, estas llantas de 20 pulgadas, por lo tanto con mayor sección, por lo tanto hemos obtenido consumos muy razonables para este Volvo XC40 T5 Twin. Al final, pensad que es un vehículo bastante pesado, como os decía, 1800 kilos, y obtener consumos bajos en este tipo de vehículos en un SUV, que ya sabéis que tiene que tener coeficiente aerodinámico que una berlina que un familiar, pues es totalmente posible obtener consumos bajos. Por ejemplo, sí que hemos obtenido, que luego os comentaremos, en una conducción mixta entre ciudad, autopista, carretera, exigiéndole bastante en un modo 100% eléctrico. Hemos estado cerca de los 40 kilómetros en modo 100% eléctrico, en ningún momento se había conectado el motor de gasolina. Por lo tanto, es un vehículo divertido porque podemos jugar con ese modo eléctrico, con ese modo de gasolina, e ir jugando a obtener los mínimos consumos, a ir intentando circular en modo 100% eléctrico. La verdad es que es un vehículo muy placentero de conducir, sobre todo añadido. Ya un Volvo XT40 tiene un ruido de rodadura muy contenido, pero si añadimos el tema de poder circular de modo 100% eléctrico, es el motor de combustión, a pesar de que, como os digo, este motor de combustión suena muy poco, es muy suave. Aquí veis que me ha salido el sistema City Safety porque pensaba que podía estampar mejor el vehículo de delante. Pero la verdad, muy contento de cómo va este vehículo. Estamos seguros que a los clientes les va a encantar cómo va. Y vamos ahora con la parte de ciudad. Seguimos con esta prueba, ya hemos recorrido unos kilómetros. Actualmente nos marca 43 kilómetros de autonomía, ha sido 100% por ciudad. Y es el entorno perfecto para este Volvo XT40. Vamos a contaros algunos detalles técnicos
de este sistema, de esta motorización, ya sabéis que tenemos dos versiones Twin, la T4 Twin, que sería este motor mismo pero con 129 caballos, y luego tenemos la versión T5 Twin con 180 caballos del motor de gasolina. Este motor es un motor de 1,5 litros de cilindrada con, como os decía, 129 y 180 caballos en el caso de la versión T5 Twin. Un motor de 3 cilindros y asociado a un cambio automático de 7 velocidades de doble embrague, a diferencia de todas las demás motorizaciones del Volvo XC40. Y esto es debido al motor eléctrico. Tenemos un motor eléctrico alojado en posición delantera, acoplado a esta caja de cambios automática de 7 velocidades, con 82 caballos de potencia. Este motor eléctrico puede mover por sí mismo al vehículo, por eso también estamos ante un vehículo híbrido enchufable, estas versiones T5, T4 Twin. Y además tenemos la etiqueta cero de emisiones. Esto lo que nos permitirá, por ejemplo, es aparcar en zonas azules, zona azul, zona verde de las ciudades de manera totalmente gratuita, además de otras ventajas. ¿Qué más? Pues tenemos, aparte de ese motor térmico delantero, ese motor de gasolina de 1,5 litros de cilindrada, aparte de ese motor eléctrico de 82 caballos, tenemos una batería en este túnel central de transmisión, que en este caso no es de transmisión, pero tenemos una batería de iones de litio de 10,7 kWh de capacidad. Es una batería que nos permitirá aproximadamente una autonomía entre 45 y 50 kilómetros, como estamos demostrando ahora. También un poco en función de las características del modelo que tengamos. En este caso tenemos las llantas opcionales de 20 pulgadas con neumáticos de sección 245, unos neumáticos además deportivos. Por lo tanto, sí que puede ser que la autonomía se vea ligeramente reducida debido a la mayor fuerza de rozamiento que tenemos debido a estos neumáticos. Pero por lo demás, es un vehículo altamente eficiente y siempre que tengáis disponibilidad de enchufar el vehículo, pues es un vehículo muy interesante, sobre todo para moverse de manera 100% eléctrica en ciudad sin gastar una gota de combustible, en este caso una gota de gasolina. Estas baterías se pueden cargar, esta batería de 10,7 kWh se puede cargar mediante una toma que encontramos en la aleta delantera en la parte del conductor, más o menos en un wallbox como el que os mostramos aquí en estas imágenes. Pues podemos cargar la batería completamente vacía, completamente descargada, totalmente cargada, en unas 3 horas aproximadamente. En una toma de corriente normal, convencional, con la toma de enchufe que viene en el vehículo, pues podremos cargar estas baterías más o menos unas 7-8 horas aproximadamente. Entonces tenemos esas dos posibilidades de carga, un wallbox, o tenemos la opción del enchufe convencional, el cargador convencional, que es el que trae el vehículo de serie, que también podéis ver en estas imágenes, que es un enchufe convencional junto con esa toma especial para cargar las baterías. Luego, como podéis observar aquí, también tenemos el modo de regeneración. Por ejemplo, ahora estoy frenando, lo podéis ver en esta especie de medidor de conducción eficiente, y eso lo que nos indica es, como os digo, cómo de eficiente está siendo nuestra conducción. Ahora, por ejemplo, podéis observar que está regenerando la batería ligeramente, y ahora me estoy moviendo en el intervalo azul. Ese intervalo azul es el intervalo en el cual funciona el motor eléctrico. Como veis, tenemos aquí un pequeño rayito, eso quiere decir que estamos, como os digo, utilizando ese motor eléctrico. Si nos pasamos este rango, pasamos este tramo azul y nos movemos al tramo donde aparece una gota de combustible, ahí es cuando entrará en funcionamiento el motor de gasolina. Además, en el panel de instrumentos, más de este panel de instrumentos digital, en la pantalla principal del sistema Sensus, podemos también ver los flujos de la potencia de estos motores, tanto gasolina como diésel. Podemos ver en este momento, por ejemplo, con este esquema, podemos ver que actualmente los frenos están recargando estas baterías. Si piso un poco más, podéis ver ahí que las guías se dirigen hacia las baterías en ese modo azul. Ahora, por ejemplo, veis que está llevando el sentido contrario, puesto que estoy utilizando
la energía de estas baterías para mover el vehículo. Y si entrase el motor de combustión, pues aparecerían unas líneas en color verde. Y también ya sabéis que tenemos unos modos especiales para estas baterías. Si nos movemos aquí a la parte de la izquierda, aquí encontramos la función Hold, que lo que hace es nos mantiene el nivel de la batería en el momento que presionemos ese botón. Por ejemplo, si lo presionase ahora, me mantendría la batería en esos más de 3/4 que tenemos actualmente. Me la mantendría por si, por ejemplo, imaginad que vamos a hacer un viaje por autopista y posteriormente vamos a utilizar la ciudad y tenemos la batería cargada y queremos que nos mantenga esa batería, pues pulsaríamos este botón para posteriormente utilizar esta energía eléctrica, por ejemplo, en ciudad. Y también tenemos un modo Charge, que esto lo que nos hace es, mediante el motor de combustión, el motor de gasolina, lo que hará es cargar las baterías para, bueno, si queremos también lo mismo, si queremos tener luego posteriormente energía. Esto obviamente es menos eficiente, puesto que el motor de gasolina, a la vez que mueve el vehículo, pues también tendrá que cargar las baterías, por lo tanto es menos eficiente. Y este modo Charge también se activa en el momento que no tiene nada de batería el motor, o sea, no tenemos nada de carga a las baterías, porque notaremos que el motor consume un poco más para que tengamos energía. Esto, por ejemplo, ya os digo, lo notaréis, por ejemplo, en una bajada o una rampa en el que normalmente levantamos el pedal del acelerador, pues notaréis que el consumo sigue siendo, pues, por ejemplo, de 8 o 7 litros, y eso es debido, cuando debería ser 0, y eso es debido a que, como os digo, cuando no tienen nada de carga las baterías, el motor de gasolina automáticamente, en este modo Hybrid, por ejemplo, automáticamente cargará, mediante el motor de gasolina, cargará las baterías del sistema eléctrico. Y esto ha sido todo en cuanto al Volvo XC40 Recharge P5 Twin Redesign, en cuanto a su conducción, en cuanto a sus asistentes, así que cualquier duda nos la puedes hacer llegar a través de los comentarios, y para ver la información más actualizada entra en volvocars.es.